Continuaremos con el siguiente tema referente al razonamiento aritmético. Hablaremos de problemas con razones y proporciones. Antes de esto debemos recordar qué es una razón y qué es una proporción en matemáticas. Bueno, pues en esta rama llamaremos razón a la comparación entre dos cantidades. Estas dos cantidades se pueden expresar mediante una fracción o mediante un cociente. Dicha comparación se llama razón. Si hablamos de forma general de la razón entre A y B, entonces la escribimos con un numerador A y denominador B. O bien se puede escribir A, dos puntos, B, y ambas se leen A es a B. Esa es la forma de leer una razón. Un ejemplo de esto es la razón entre 6 y 5. Se escribe 6 quintos, numerador 6 y denominador 5 en el orden en el que estamos hablando. O bien 6, 2 puntos, 5. Ambos se leen 6 es a 5. Cuando escribimos una razón en forma de fracción, el numerador va a recibir el nombre de antecedente y el denominador va a recibir el nombre de consecuente. Este denominador jamás debe ser igual a 0 para que exista una razón. Vamos a hablar de calcular razones. Calcular una razón significa calcular el valor de esta expresión que se forma al hacer la comparación. Dicho de otra manera, podemos decir calcular el valor de la fracción, convertir la fracción a un número decimal o a un número entero, según sea la comparación. Lo haremos de la misma manera que convertimos una fracción a un decimal. Solo que en este caso no vamos a llamar numerador y denominador, sino vamos a decir que se divide el valor antecedente entre el valor consecuente. Eso nos dará la razón. Por ejemplo, si queremos calcular el valor de la razón entre 1 y 2. Escribimos la razón como fracción, quedando como un medio, valor antecedente 1, valor consecuente el 2. Dividimos 1 entre 2, el valor de esta razón es 0.5. Si habláramos de la razón entre 100 y 50, lo escribimos como una fracción, 100 entre 50 o bien 102.50. Ambos se leen 100 es a 50. Hacemos la división correspondiente, valor antecedente entre valor consecuente, y su resultado va a ser 2. Esto significa calcular el valor de una razón. Cuando hablamos de razones podemos hablar de proporciones. Una proporción es una igualdad entre dos razones. Entre dos de estas comparaciones de las que estamos hablando, al igualarlas, es decir, al tener el mismo valor, resulta una proporción. Lo podemos expresar, por ejemplo, como A es a B es igual a C es a D. Ambos me van a dar un valor que denominaremos K, con la letra K. B y D, recuerda, los valores consecuentes siempre deben ser distintos de 0 para que pueda existir la razón. Se puede leer como A es a B, como C es a D, donde la K va a ser la constante. A y D, y también al mismo tiempo, B y C tienen nombres específicos. A y D se denominan extremos de la proporción y los valores de B y de C se denominan medios de la proporción. Una vez que ya sabemos qué son las proporciones, podemos hablar entonces del teorema fundamental de las proporciones, que indica que si multiplicamos los valores extremos por los valores medios, el resultado también debe ser el mismo. De esta manera podemos establecer que A es a B como C es a D. Si multiplicamos los extremos que se llaman A y D, debe dar el mismo valor que si multiplicamos los valores medios B por C. En un ejemplo, 3 es a 4 como 9 es a 12. Los valores extremos serán 3 y 12 y los valores medios serán 4 y 9. Si ambos los multiplicamos, resultan un valor igual. En ambos casos, 36. Cuando desconocemos uno de los valores, por ejemplo,
20 es a 3 como x es a 5. Entonces tendremos que despejar la x. Sabemos que 20 por 5 debe ser lo mismo que 3 por x, puesto que son valores extremos y valores medios. Despejando la x quedaría 20 por 5 dividido entre 3. El valor resultante, en este caso, sería el resultado para la x. Veamos un ejemplo de problemas en los que se aplican razones y proporciones. En un curso, la razón entre la cantidad de hombres y de mujeres es 3:2. Si hay 24 hombres, ¿cuántos estudiantes hay en total en el curso? Para poder iniciar, el primer paso es establecer la proporción entre dos razones. 3:2 como 24 es al número de mujeres, que es la incógnita, es el valor que nos está preguntando en el problema. Sabemos que esta proporción, aplicando el teorema fundamental de las proporciones, sucede que 3 multiplicado por m debe dar el mismo valor o debe ser igual a 2 multiplicado por 24. Si despejamos, entonces tenemos que m va a ser igual a 2 por 24 dividido entre 3. Hacemos las operaciones correspondientes y el valor será 16. Por lo tanto, hay un total de 40 estudiantes distribuidos de la siguiente manera. Hombres, ya habíamos dicho en el problema que hay 24, y mujeres, lo acabamos de calcular, sabemos que son 16. 24 más 16, hay un total de estudiantes de 40. Entonces, hasta aquí hemos terminado la explicación del segundo tema.